Tarde, amén. Bueno, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a estudiar la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 3 vamos a leer en esta noche. Dios bendiga también a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de la página de la iglesia. Que el Señor les bendiga, amén. Vamos a leer 2 capítulo 3, del versículo 1 al 6. Vamos a hablar en esta noche de una de las frases más mal interpretadas de toda la Biblia. 2 Corintios capítulo 3. ¿Están ahí? Ok. Vamos a leerlo del versículo 1 al 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Leamos todos la última frase. Dice: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Puede tomar asiento. Como dije, hermanos, esta es una frase, una de las frases más mal interpretadas dentro de la Biblia y dentro del cristianismo. Pero en esta noche yo quiero que con el estudio de la palabra quitemos esos malos conceptos que muchas veces hemos aprendido erróneamente. Déjeme leer, y como Dios siempre me respalda, me encontré uno de los poemas más hermosos en cuanto a mi enseñanza de esta noche. Se lo voy a leer. Dice así, dice este escritor, ¿verdad? Yo leo un poema, es un mensaje maravilloso. Ponga la atención. Dice: un poco cansado de escuchar esto. No necesitamos tanta hermenéutica, ni tanta exégesis. No necesitamos tanta teología, ni tanto maestro de la palabra de Dios. Necesitamos más unción. No necesitamos tantos teólogos, necesitamos más oración. No necesitamos tanta homilética, necesitamos más rodillética. Como si Dios nos obligara a escoger entre lo uno o lo otro, y ambos no pudieran coexistir juntos y fueran irremisiblemente incompatibles. Dice y pregunta este escritor, dice: ¿acaso la gloria de Dios es enemiga de los buenos predicadores? ¿Acaso la teología, que no es otra cosa que el conocimiento de Dios, ha declarado la guerra a la oración? Que también es teología, puesto que es una enseñanza bíblica y por ende teológica. ¿Qué es lo que no necesitamos? Lo que no necesitamos son ingenuos que no sepan equilibrar la balanza. No necesitamos personas que ingresan en el ministerio sin estar seguros y cerciorados de que han sido llamados por Dios a desempeñar tan responsable tarea. No necesitamos hombres que dicen: voy a cerrar la Biblia y me dejo llevar por el Espíritu, ignorando que el Espíritu Santo y las Escrituras son indisolubles y nunca somos más guiados por el Espíritu Santo que cuando nos ceñimos a la Biblia. No necesitamos personas que desacrediten a los que saben solo por el hecho de que ellos nunca quisieron estudiar la Biblia diligentemente según sus capacidades. Necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo y aptos para enseñar. Necesitamos hombres que sepan lo que dicen en el púlpito y que sepan arrodillarse fuera de él. Bien dijo el apóstol Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto está en 1 Juan 2:20. Y es que unción y conocimiento habitan
en perfecta armonía y no se guarda rencor. La unción con el conocimiento no se guarda rencor. Bien dijo el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice el escritor: piénsalo, ¿verdad? Honestamente, me da tristeza cuando alguien dice: no necesitamos teología, necesitamos más oración. ¿Sabe usted qué es teología? Bueno, teología está formada de dos palabras griegas. Teo, que es Dios, y gía, conocimiento. O sea, teología es conocimiento de Dios. En esta noche estamos haciendo lo que se le llama teología. Entonces, hermanos, y déjenme dar algunos testimonios. Recuerdo yo cuando yo quise inscribirme en el seminario, yo no predicaba, no era maestro de niños, yo no predicaba ni enseñaba dentro de la iglesia. Y hermanos, tenía la buena intención de aprender de la palabra de Dios, siempre tuve ese deseo. Y le comenté a una persona que asistía a la iglesia, que ya había conocido al Señor antes. Le dije: me voy a inscribir en el seminario. ¿Sabe qué me dijo esta persona? Me dijo: te vas a perder, porque los que van al seminario regularmente se pierden, ¿verdad? Me dio tristeza, ¿verdad? Porque digo yo, en vez de motivarme, de apoyarme y decir, es más, te quiero pagar una clase. No me dijo eso, me desanimó, ¿verdad? Y ahora llevo más años conociendo la palabra y cada día me apasiono más por él. Amén. Entonces, hermanos, esta es una frase mal interpretada, pero en esta noche quiero enseñarles el contexto, en qué contexto lo dice Pablo, porque mucha gente lo usan como por decir el estudio es malo y muchas personas se pierden. En una ocasión un hermano estábamos dialogando acerca de un tema y había una palabra que él lo definía mal, ¿verdad? La interpretación que él tenía era incorrecta. Entonces yo le dije, para no pelear, mire hermano, le dije, le aconsejo que se compre un diccionario para poder entender el significado de la palabra. ¿Sabe qué me dijo el hermano? Yo no necesito ningún diccionario, mi único diccionario es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice el profeta Oseas: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Bueno, ahora sí, vamos a ir vamos a estudiar esto esta noche, el contexto. Veo que usted vino hoy, va a aprender hoy. Obviamente los que no vinieron, pues no van a aprender, ¿verdad? Y seguirán diciendo lo mismo: más oración y menos teología, ¿verdad? Entonces, un mes de oración y no enseñanza. Eso es erróneo, es antibíblico y no enseña la Biblia. Ninguna parte de la Biblia enseña que hagan un mes de oración y cero predicación. Es más, en el libro de Hechos usted va a ver que los apóstoles predicaron. Obviamente está la oración, pero es más la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a ir ahora capítulo 3, versículo 1, pregunta Pablo. Ya hablamos del contexto de toda esta carta. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pregunta Pablo. Es una pregunta que le hace a la iglesia de Corinto, porque el contexto es, ¿verdad? Siempre voy a dar un resumen, ¿verdad? Para poder conectar esto con lo que hemos enseñado anteriormente. El dilema que había es que habían falsos maestros, falsos profetas que estaban enseñando y decían: Pablo no es un auténtico apóstol, ¿verdad? Él no es un apóstol de Jesucristo. Entonces, obviamente en aquel entonces, o los falsos maestros le decían a los corintios: pregúntale una carta de presentación a Pablo, una carta de recomendación. Por eso Pablo pregunta: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Y la segunda pregunta dice: ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Ustedes en serio necesitan una carta que diga que yo soy un apóstol de Jesucristo? Pregunta Pablo. Y es porque los falsos maestros estaban desacreditando a Pablo. Ellos decían que Pablo no es un apóstol de Jesucristo. Entonces, por esta razón, Pablo empieza de esta manera. Ahora el versículo 2 dice Pablo, y mire lo que dice Pablo, esto es hermoso lo que dice acá. Dice: nuestras cartas sois vosotros. Hasta ahí nada más. O sea, Pablo, la evidencia que yo soy un apóstol de Jesucristo y que lo que predico es la palabra de Dios son ustedes, le decía a la iglesia de Corinto. Miren, mis amados hermanos, nosotros podemos hablarle a las personas de Cristo, ¿verdad? Podemos decir que Cristo cambia, que Cristo transforma, ¿verdad? Que Cristo es hermoso, es maravilloso. Pero si nosotros no hemos cambiado, la gente no van a creer tanto. Porque la gente van a querer el cambio que Dios ha hecho en mí para que ellos crean que Dios puede hacer un cambio. Esa es nuestra mejor carta de presentación. Cuando yo le diga a una persona: mire, Cristo puede cambiar.
pero yo ya he cambiado, ¿verdad? Yo le puedo decir a una persona, mira, Cristo te puede dar esto, te puede dar aquello. Es más, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y el pastor Valentín apenas aparece una vez al mes en la iglesia. ¿Qué va a pensar la persona? ¿Va a creer en lo que digo? No, porque esa persona va a querer ver que lo que yo digo es verdad. Amén. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo no necesito una carta de presentación o de recomendación, porque ustedes son la evidencia del poder transformador de nuestro Dios. Amén. El mejor mensaje del evangelio no es lo que predica el pastor acá, sino que es lo que él vive, ¿verdad? Por eso yo les digo a veces, cuando, hermanos, hablo con personas acerca del matrimonio, especialmente los solteros, ¿qué recomienda usted, pastor? ¿Recomienda usted que se casen? Obviamente sí. Como pastor, claro que sí. Ahora, cuando alguien me pregunta acerca del matrimonio, yo hablo bien del matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy disfrutando mi matrimonio, porque yo vivo en armonía con mi esposa. Y mire, hermano, desde que me casé, también estoy, no solo la gracia, sino un poquito más de gracia. O sea que eso es bendición. Entonces yo hablo bien del matrimonio porque disfruto mi matrimonio. ¿Sí me explico en esta noche? De la misma manera el evangelio de Cristo. Por esa razón yo le animo a usted a que venga a la casa de Dios, porque yo sí me deleito en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y yo puedo decir con toda seguridad y certeza que en la presencia de Dios hay plenitud de Cristo. Entonces Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros. Y mire lo que dice Pablo: escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La evidencia, dice Pablo, de que soy un apóstol de Jesucristo y que el mensaje que predico es el verdadero evangelio de Cristo, es el cambio que Dios ha hecho en ustedes. No necesito que alguien me diga, Pablo es esto, Pablo. Mire, ahí están ustedes, son la mejor carta que yo puedo presentar. Entonces el mejor mensaje del evangelio, mis queridos hermanos, no es lo que decimos, sino lo que nosotros vivimos. Por esa razón es importante. Yo les hago siempre la pregunta: si yo quiero que mi hija imite mi conducta, mi carácter y la vida que estoy viviendo, si yo digo, sí, yo quiero que imite, eso significa que voy por buen camino. Si usted dice, mire, les dice a sus hijos, mire, yo no quiero que imite mi conducta, no haga lo que yo estoy haciendo, eso significa que usted necesita cambiar. Entonces, hermanos, es importante que nosotros vivamos el evangelio de Cristo. Si nosotros no vivimos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, eso, hermanos, no habla bien de Cristo. Obviamente, hermanos, Dios siempre seguirá siendo Dios. Él nunca dejará de ser Dios. Pero es importante que nosotros vivamos lo que nosotros predicamos. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Ahora, solo vea, hermanos, quién era la iglesia de Corinto antes, ¿verdad? Vamos a la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6, regrese un poco para atrás. Capítulo 6 de Primera de Corintios, y mire lo que eran los corintios antes de conocer a Cristo. Capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿Están ahí? Dice, pregunta Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice, heredarán el reino de Dios. Ahora, mire lo hermoso de esto. El versículo 11, hermanos, eso es hermoso. Dice, y esto erais algunos. Hasta ahí nada más. Oiga lo que dice Pablo, todo lo que mencionó Pablo. La persona que practica eso no puede entrar en el reino de los cielos. Pero Pablo dice, ustedes eran esas personas. O sea, dentro de la iglesia de Corinto, y siempre me gusta decir así, todos eran ¿verdad? Ex drogadictos, ex alcohólicos, ex homosexuales, ex lesbianas, ex ladrones, ex mentirosos, pero ahora son hijos de Dios ahora, limpiados con la sangre del Cordero. Entonces Pablo dice, yo no necesito una carta de presentación, la mejor carta que puedo presentar son ustedes, el cambio que Dios ha hecho en su vida. Mire, hermanos, podemos decirle a una persona, hablar maravillas de Dios,
Pero si no ha cambiado o no nos hemos dejado cambiar por Dios, las personas muy difícilmente creerán en Dios. Y mire lo que dice Pablo ahora, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Vosotros erais tiempo pasado, ahora somos hijos de Dios. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué difícil muchas veces predicarle a una persona que vive mejor que nosotros. Le pongo un ejemplo. Yo una vez, hace unos años atrás, tuve la oportunidad de conozco todavía a la persona hoy en día, pero fui un día a trabajar porque él agarra trabajos por su cuenta, trabaja con una persona, pero los fines de semana trabaja para alguien más. Y me dijo, ¿quieres ir a ayudarme? Tengo trabajo y yo te voy a pagar. Yo le dije, está bien, yo tenía tiempo y fui. Cuando, hermanos, yo ya lo había conocido, él era una buena persona porque siempre dice, él lleva una hielera y en el tiempo de calor pues lleva agua fría. Y él siempre que nos mira, él nos dice, miren, si no traen agua, yo tengo agua aquí, no se preocupen. Él dice, ¿trajeron comida? Si no, vamos a traer comida. O a veces él dice, yo les compro algo de comer. Era una persona muy generosa. Pero esa vez cuando ya trabajé con él empezamos a platicar porque fuimos un poco lejos. Y él empezó a hablar y me dice, lo más importante para mí, dice él, es tener a Dios. Él no asiste a la iglesia evangélica cristiana. Claro, él dice eso. Y hermanos, cuando terminamos de trabajar me pagó muy bien, ¿verdad? Me dio comida y me pagó muy bien. Y él me dijo estas palabras, dentro de la plática empezamos a hablar y me dijo, yo soy fiel a mi esposa, me dijo, la verdad yo no quiero hablar con otras mujeres porque yo sé que eso no es correcto y Dios ve mis acciones. Y dice él, yo trabajo de lunes a sábado, a veces los domingos, pero cuando no trabajo los domingos, yo no puedo faltar a misa con mi familia. Dice, yo hago esto y hermanos, una persona generosa, no te insulta, no te maltrata, no habla, hermanos, en doble sentido, habla, hermanos, bien. ¿Cómo le puedo predicar yo el evangelio a alguien así? ¿Qué le voy a decir? Necesita Cristo para cambiar tu vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado la manera de vivir que nosotros, hermano, o la manera que nosotros vivimos, ¿verdad? Imagínense que yo ando platicando con otra mujer y soy pastor o soy hijo de Dios y tengo mi esposa. ¿Qué pensará de mí? Para ir allá contigo, no creo que me quedo acá, ¿verdad? Entonces, nuestra mejor carta de presentación es lo que nosotros vivimos. Por eso el salmista decía, vayan a la iglesia. No, dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quiere que venga más gente a la iglesia? Vengamos nosotros para que ellos vean el reflejo de Cristo a través de nuestras vidas. Amén. Es imposible, ¿verdad?, que la gente venga si nosotros no venimos. ¿Puedo escuchar un amén en esta noche? Claro que sí, eso es, ¿verdad? Le dije, usted vino esta noche, va a aprender esta noche. Los que no vinieron no van a aprender, obviamente. Entonces vamos a 2 de Corintios una vez más, al capítulo 3. Ahora el versículo 3 dice, está hablando, ¿verdad? Mi carta de presentación, dice Pablo, son ustedes. O sea, hermanos, la manera de vivir, el cambio que Dios ha hecho. Versículo 3, 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. Y mire lo que dice Pablo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Aquí ya empieza o empezamos a entender. Pablo está hablando tabla de piedra, los 10 mandamientos que se le dio a Moisés. Dice, Dios ahora ya no está escribiendo en tablas, ahora está escribiendo en nuestros corazones. Está haciendo, hermanos, una comparación del viejo pacto, del antiguo pacto, con el nuevo pacto. Esa es la comparación y ese es el contexto del versículo que vamos a leer ahorita. Los que muchos han sacado de contexto, hermanos, y se enseña cosas, y entonces los cristianos o aquellos que nos dedicamos a estudiar la palabra dicen, mucha letra mata, ¿verdad? Más unción, como que si la unción no se lleva bien con el conocimiento. Ese es erróneo, es equivocado. Y Satanás se ha encargado de meter en la mente de muchos, y entonces aquellos que estudiamos la palabra no somos bien vistos en el cristianismo, sino aquellos que no estudian la palabra.
Tremenda ignorancia, pero bueno, por eso en esta noche le quiero enseñar correctamente. Entonces Pablo, es el contexto, versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, deje ahí su separador, ¿verdad? Vaya a Ezequiel capítulo 36. Mire lo que dice el profeta Ezequiel acá en el capítulo 36. Mire, esta es la mejor cirugía que puede, hermano. El mejor cirujano hace un cambio, una transformación. Esto me encanta a mí. Cuando alguien viene a Cristo Jesús, esto es lo que Dios hace. Capítulo 36 del profeta Ezequiel. Vamos a ir al versículo 26. 36, 26. Ezequiel 36, 26. ¿Están ahí? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso lo hace Dios, mis hermanos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, un corazón duro, no sensible a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, un corazón amargado, rencoroso. Por eso le digo, yo no puedo percibir en mi mente cuando alguien me dice: no, yo soy así, soy de mal carácter, así soy, así me hizo Dios. Entonces, ¿dónde queda el poder del evangelio? No percibo en mi mente porque estudio la Biblia. Entonces digo yo: ¿y qué pasó con el poder de Dios? Cuando Pablo dice: si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Y por qué seguimos con el mal carácter? ¿Por qué seguimos con el mal genio? Estoy viendo a lo de la cámara, ¿verdad? ¿Por qué seguimos con las mentiras? ¿Por qué seguimos engañando? ¿Por qué seguimos robando? ¿Por qué seguimos difamando? ¿Por qué seguimos codiciando las mujeres ajenas o hombres ajenos? Amén. Entonces, todo eso, mis queridos hermanos, la mejor carta de presentación, nuestra vida. Cuando yo le pueda decir al borracho: yo era un borracho, pero Cristo me ha cambiado. Amén. Cuando yo pueda decir a alguien: mira, en aquel tiempo me da vergüenza decirlo, pero era un mujeriego, pero ahora le soy fiel a mi esposa, o las mujeres le soy fiel a mi esposo. Entonces querrán venir a Cristo, porque sí, Cristo puede cambiar. No es porque Cristo no lo haga, sino a veces no queremos nosotros que Cristo cambie y transforme nuestras vidas. Recuerdo, hermanos, le digo, yo no tomaba café. Algunos no me creen, pero es cierto. Cuando yo llegué en este país, yo no tomaba café, porque el café de mi mamá era bien soft, bien ralito. No es como del Starbucks, ¿verdad? Es un booster, no. Entonces, cuando yo probé el café acá, me daba dolor de estómago. Entonces, no tomaba yo café, tomaba té todas las mañanas. Pero había mi amigo, que ya está en Guatemala. Mi amigo sí tomaba café todas las mañanas. Entonces, cuando él preparaba su café, ese café que venden en las trocas es mire, estoy dando promoción, Nescafé, o el de la olla, creo que huele rico ese café. Yo lo sentía rico, pero cuando lo tomaba me hacían, entonces él me dijo: probalo. Y cuando él lo tomaba decía: ¡ah, qué rico este café! Todas las mañanas. Entonces le dije: dame un poquito. Me daba un poquito, un vaso, ¿verdad? Así, luego así. Le dije: yo voy a comprar mi café. Como él lo disfrutaba, a mí miraba su cara, ¡oh, qué rico estaba! Eso me llamó la atención, me contagió. Y ahora olvídese, hasta allá está mi café en la parte de atrás, mire. Entonces, hermanos, la misma manera contagiamos a otras personas cuando nosotros disfrutamos el evangelio. Yo le digo: ¿cómo, hermano, la persona va a venir si nosotros decimos, o si yo digo otra vez en la iglesia? Ay, ni modo, vámonos. Nunca van a venir las personas así, porque nosotros no disfrutamos. Pero cuando nosotros disfrutamos, las personas también querrán disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. Entonces dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya no en una tabla con los 10 mandamientos, sino ahora en vuestros corazones. Amén. Gloria sea a Dios por eso. Amén. El antiguo pacto, ¿verdad? Con el nuevo pacto. Eso es el contexto en el cual está hablando Pablo. Ahora regresemos a 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 4 ahora. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí competencia está hablando de capacidad, de ser competentes, ¿verdad? Yo compito con el hermano Ángel a correr. Yo sé que le gano, pero bueno, no le gano, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? No soy competente para competir con él. Pablo está hablando aquí que nuestra capacidad, que nosotros somos competentes como apóstol gracias a él. Pablo dice, yo no puedo cambiar la vida de ningún ser humano, yo no puedo transformar. El que lo hace se llama Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Él es el que redarguye, Él es el que convence, Él es el que transforma nuestras vidas. Amén. Entonces Pablo aquí reconoce que con todos los títulos que había alcanzado no puede cambiar a un ser humano. El que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces Pablo aquí reconoce, déselo para el Señor, amén, que el que puede cambiar y transformar las vidas es el Espíritu Santo. Entonces llegamos al punto, el versículo 6. Ahora el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ahí está, no de la letra, o sea, de la ley, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Aquí no está hablando nada que ver con el conocimiento. Si usted se da cuenta, el contexto no habla de que si alguien estudia mucho la palabra, se pierde. No dice nada de eso, no tiene nada que ver. Por eso le dije, le voy a enseñar bien y correctamente. No es correcto, por lo menos yo como pastor no creo que sea correcto, que un mes de oración y 0 palabra. No se puede hacer aquello. Porque hermanos, nunca dice, por lo menos Jesús habló de la oración y es una necesidad, pero dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra, y dice, y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y mujer, ¿verdad? Hombre y mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiénes de los que están aquí, de los que manejamos y tienen licencia? Levante su mano. Hermano Lee, 1, 2, 3, 4. Ok, está bien. No, yo no lo estoy avergonzando, no. Ahora, de los 4 o los 5 que estamos acá, ¿alguno de ustedes solo oró y no estudió? ¿Alguien oró solamente y no estudió, no leyó el libro? No, ¿usted estudió? Yo también estudié, ¿verdad? Hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Verdad? No se puede solo orar y no se estudia la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos guía todos los días de nuestra vida. Amén. Ok, ahora entonces vamos al texto o la frase que dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es una comparación, mis amados hermanos, entre la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos y la gracia. Ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Está hablando Pablo de la ley, no del conocimiento. Entonces, esta expresión ha sido usada muchas veces para justificar la ignorancia respecto a las escrituras. Por eso le dije en una ocasión y muchas veces, bueno, ese es el mal concepto. A mí se me dijo, ¿verdad? Cuando yo fui al seminario, que me iba a perder. Y doy gracias a Dios. Es más, el 18 de este mes cumplí 5 años de estar pastoreando. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Aquí estamos de pie, gracias a la misericordia de nuestro Dios. Ahora, ¿el conocimiento bíblico es bueno? Definitivamente sí. Vamos ahora a ver unos versículos. Bueno, primero vamos a definir por qué la letra mata o por qué dice Pablo esto. Vamos a Romanos capítulo 7. Primero vamos que la letra mata. ¿De qué estaba hablando Pablo? Vamos a Romanos capítulo 7. Habla acerca de la ley. Le dije, hermanos, que la ley y el Espíritu, ¿verdad? Que es el antiguo pacto, ¿verdad? Bajo la ley, y el nuevo pacto, que es bajo la gracia. Capítulo 7 de Romanos, vamos a ir al versículo 7. Mire lo que dice Pablo en cuanto a la ley. ¿Están ahí? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera
la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hasta ahí nada más. Y usted puede leer todo ese capítulo, pero Pablo está diciendo, se lo resumo así rápido. Pablo dice, la ley me hace o me revela que soy un pecador, ¿verdad? ¿Por qué sé que la codicia es malo? Porque la ley dice, no codiciarás. ¿Sí me explico? Ahora, si yo codicio, estoy quebrantando la ley. ¿Estamos? Entonces la ley me hace estar bajo, ¿verdad? La ira de Dios, porque la ley me revela que soy un pecador. ¿Hasta ahí me estoy explicando? Ok, entonces de eso es lo que hace la ley. Revela que soy un pecador. Lo que la ley no hace es justificarme a mí. Por eso Pablo dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Está hablando de la ley. Vamos al capítulo 3 de Romanos. Regrese un poco para atrás. Vamos a ir al versículo 19. 3:19 de Romanos. Y mire lo que dice acá. Ya vamos a entender un poco más cuando Pablo dice que la ley mata, o la letra mata, perdón. Versículo 19 del capítulo 3 de Romanos. ¿Están ahí? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todo el que ha pecado, ¿verdad?, está bajo el juicio de Dios. Pero doy gloria a Dios por esto, porque nosotros ya no somos, hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora tenemos la justicia de Cristo y somos declarados justos delante del Padre. Amén, gloria sea a Dios por eso. Mire el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley, mire lo que dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él, hasta ahí nada más. Mire lo que dice Pablo, nadie en esta tierra puede ser justificado por las obras de la ley. Es imposible, porque nosotros quebrantamos la ley. Pero vino alguien, se llama Jesús, Él la cumplió por nosotros. Y por la justicia de Él somos declarados justos. Amén, gloria sea a Dios por eso. Entonces, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De eso estaba hablando Pablo, que la letra mata, está hablando de la ley. De ahora adelante usted ya sabe, ¿verdad? Y obviamente no mande al infierno a aquellos que van a seguir usando esta frase. Usted tranquilo, cálmese, usted venga a los estudios bíblicos y aprenda siempre palabra de Dios. Versículo 21 dice, pero ahora, dice Pablo, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tuvimos que pagar ni siquiera un centavo. Mire, gratuitamente hemos recibido la salvación. Amén. Y todo lo que hacemos ahora es en gratitud a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, de eso estaba hablando Pablo, que la letra mata. No está hablando del conocimiento. Entonces está hablando de la ley, no del conocimiento. Ahora, es interesante que aquellos que dicen esto sí mandan a sus hijos a las escuelas. Yo digo, si la letra mata, ¿para qué voy a mandar a mi hijo a las escuelas? Pues ellos adquieren conocimiento. O sea, no va tanto, ¿verdad? Es más, ahorita vamos a ver ciertos puntos. Bueno, qué bueno que vino en esta noche. Siempre que usted viene, va a aprender mucho. Siempre que usted no viene, va a perder mucho. Vamos a Gálatas capítulo 2 ahora. Gálatas capítulo 2. Mira, hay gente que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Le contaba, bueno, mi esposa estaba conmigo, me llamaron de Nueva York y el día lunes vamos a empezar a dar clases a través de Zoom. Hay un grupo en Nueva York que quieren escuchar palabra de Dios de su servidor. Así de que, hermanos, eso me llena de gozo a mí, amén. Porque lo que nos apasiona es esto, enseñar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, vamos a ver en el versículo 11. Y mire lo que sucede acá, esto es hermoso. 2:11, ¿están ahí en Gálatas? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire lo que dice Pablo, dice, le resistí cara a cara. Oiga, mire pues, míreme acá.
Cuando dice que Pedro llegó a Antioquía, Pablo se le puso y dijo, hoy te toca, hoy tengo que confrontar, Pedrito. Imagínense que si fuese Pedro el fundamento de nuestra iglesia. Por eso es importante saber quién es el fundamento de nuestra iglesia. No es Pedro, porque mire la actitud de Pedro. Dice, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Y ahí da la razón Pablo. Dice, porque era de condenar. Mire la conducta de Pedro. Era de condenar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bueno, veamos. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, mire lo que hacía Pedro. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la circuncisión. Mire, antes que venían los judíos, Pedro comía chicharrón, ¿verdad? O sea, estaba con los gentiles. Cuando venían los judíos, Pedro se apartaba y se portaba como judío. Entonces Pablo le dijo, hey Pedro, o sea, en Facebook te portas diferente, pero en secreto te portas otra persona. Tú cuando llega la Navidad, condenas la Navidad, pero cuando te dan $100 en el trabajo, lo recibes. O sea, doble moral. ¿Qué está pasando contigo, Pedro? Digo, pues, una indirecta, pues, bien directa, pues. O sea, en otras palabras, hipócrita, pues. Porque cuando miraban los judíos, Pedro se apartaba. No, con los gentiles no hay que juntarse. Ellos hacen cosas y comen cosas que no. Yo no me puedo manchar. Pero cuando se iban los judíos, entonces, denme un pedacito de chicharrón. Doble moral. No podemos ser hipócritas, hermanos. O somos, dijo un hermano, o no somos. Me dijo una persona una vez, dicho sea de paso, yo no juego fútbol, ya dejé el fútbol mucho tiempo atrás. Se me nota obviamente, ¿verdad? Me metí la pelota en mi playera y ahí se quedó. Pero por el mal concepto, ¿no?, de patearle la cabeza al diablo. Y después reaccioné. Si fuera cierto, yo me llevo toda la iglesia. Pues sí, a darle al diablo. Pero no es cierto, ¿verdad? Pero el concepto. Entonces esta persona decía, no, ustedes puro fútbol, puro fútbol. Y tenía razón, yo jugaba mucho fútbol en aquel entonces. Dice, ustedes no se cansan, decía, así enojado. Entonces yo no decía nada, me quedé tranquilo. Y siempre Dios ha dado lecciones. Una vez estaba corriendo aquí, cuando vivía aquí, venía aquí corriendo y una señora me paró en la luz y me dijo, muchacho, me dijo, no es tan importante que tengas un buen cuerpo, es importante que tengas buena salud, sigue corriendo. Qué consejo más hermoso que recibí ese día. Y yo no creo que sea Satanás, ¿verdad? Entonces, pero esta persona, después de un tiempo, empezó a sentir cosquillas en su cabeza, algo así. Empezó a sentir en sus pies, se dormían sus pies. Entonces dijo, esto no es normal, ¿verdad? Y fue al doctor. Cuando llegó al doctor le dijeron, bueno, tienes triglicéridos en la carne, en la sangre, en la sangre. Que son, hermanos, cuando ya la sangre ya no puede circular bien. Entonces, ¿cuál es la cura? Obviamente. Bueno, dijo el doctor, tienes que dejar de comer pan, tienes que dejar de comer esto y esto. Y lo más importante, le dijo, tienes que ir a hacer ejercicio. Entonces aquel, ¿verdad?, que tanto criticaba el deporte, se compró sus shorts, se compró sus Nikes, se compró su playera y hasta dice, ¿cuándo van a ir a jugar para ir yo? Hay cosas que, hermanos, no necesitan condenar, ¿verdad? Simplemente usar, ¿verdad?, el razonamiento. Viva su vida conforme a la voluntad de Dios. Nunca va a agradar a la gente. Usted agrade siempre a Dios. Dice Pablo, procura presentarte delante de Dios aprobado. Lo que la gente diga, no somos monedita de oro, pero no vivamos doble moral, ¿verdad? No seamos hipócritas, aparentar una cosa en un lado y otra cosa en otro lado. Lo que usted es acá, sea usted en su trabajo, con su familia, con sus amigos, ¿para qué? Para que sea una carta abierta a aquellos que lo van a ver y a través de nuestras vidas sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 13, mire lo que dice Pablo al apóstol Pedro. Y en su simulación participaba también los otros judíos, los estaba arrastrando. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. Mire, ¿por qué? Por la hipocresía.
O sea que ya no solo era Pedro, al gran Bernabé también se contagió de Pedro y dijo, cuando no están los judíos, comamos con los gentiles. Pero cuando vienen los judíos, apartémonos. Ya Bernabé estaba de acuerdo con él. El que anda con lobos, aullar aprende. Y dijo Salomón en más bíblico, dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, ya sabe qué será. Por esa razón es importante, ¿verdad?, saber con quién andar. Entonces dice que Pedro, su hipocresía, ya le estaba contagiando a otros judíos y también a Bernabé, que era judío. Entonces Pablo dijo, ey, tranquilo, o son o no son. O quieren vivir como judíos, está bien, pero no sean hipócritas, le dijo. Entonces por eso yo digo, como ya regularmente cada año me aumentan, ¿verdad? Primero me dieron 200, luego 500, luego 700 a la Navidad, entonces digo, gracias Señor. Si hay alguien que dice que la Navidad es del diablo, yo recibo todo regalo, ¿verdad? Pablo dice, dele gracias a Dios, al fin y al cabo los ídolos no son nada, pero Dios puede bendecir todo lo que tenemos. Entonces tráigalo, yo oro pues y yo lo guardo, no hay problema, ¿verdad? Vamos al versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente, vaya, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y mire pues cómo Pablo lo confrontó, delante de todos lo confrontó. Si tú siendo judíos vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí nada más. Mire lo que le dijo Pablo a Pedro. ¿Por qué le pides a ellos que sean judíos si tú mismo no eres judío? O sea, no puedes practicar lo que le estás pidiendo a la gente. Entonces, le digo, no sé, tantas cosas que yo he visto. Yo recuerdo personas que en algún tiempo conocí, hermanos, más cuando está soltero uno. No, hermano, ese hijo de ese hermano, si fuera mi hijo ya lo hubiera tranquilizado. Y Dios en su misericordia le da un hijo, pero parece terremoto ese niño. Los métodos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Al menos aquellos que odian. Hermano, yo he visto con estos ojos, ¿verdad? Con los lentes también. Que antes de casarse, no, hermanos, que hablaban de aquellos que ya tienen hijos, los que a veces llevan sus hijos a los parques a jugar fútbol. ¿Cómo un cristiano es? Dios les da un hijo y lo que pide primero es la pelota. Dios es tan bueno, ¿verdad?, que trabaja en nuestro carácter y nos hace ver muchas cosas que en nuestro pensamiento son erróneos, ¿verdad? Porque adquirimos conocimiento equivocado. Erróneamente nos enseñan. Y como no queremos estudiar y seguimos con lo mismo, repetimos, a veces no es correcto. Entonces Pablo le dijo a Pedro, hasta aquí nada más. Yo ya no quiero que vivas así. O vives como judío, está bien, pero tampoco comes lo que comen los gentiles. O si vives de dos, no finges cuando vengan los judíos. Diles que tú también participas con los gentiles. Y Pablo dice, al judío me he hecho judío, al gentil me he hecho gentil, al débil me he hecho débil, ¿con tal de qué? De ganármelos a todos. O sea, Pablo no tenía ningún problema con vivir con gentil, con judío y con aquellos que, ¿verdad?, ahí andaban, ¿verdad? Pablo entendía todo. Por eso entendemos ahora que Pablo escribe el 30%, Pedro solo escribe 2 cartas. ¿Se da cuenta? Es importante, hermanos, comprender y entender diferentes culturas. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahí está, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, hermanos, hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Ahí está. Entonces Pablo, regresamos a 2 de Corintios, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. De eso está hablando, no del conocimiento, está hablando de la ley, de los 10 mandamientos que se le dio a Moisés. Regrese a 2 de Corintios. 2 de Corintios, entonces dice Pablo, allí en el versículo 6 dice,
Una vez más, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice esto, que la letra mata y el Espíritu vivifica, no está diciendo que el conocimiento mata, ¿verdad? Eso no está diciendo de eso. Está diciendo, hermanos, que la ley del antiguo pacto no puede justificarte, no te da vida, porque nadie es justificado bajo la ley. Ahora todos somos justificados bajo la gracia, ¿verdad? Ahora, algunas aclaraciones. Entonces, pastor, para yo poder predicar, ¿tengo que asistir al seminario? No, porque no todos tenemos la capacidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué, hermanos, debemos de hacer entonces? Para eso, dentro de una iglesia tiene que haber estudio bíblico y usted asista a los estudios bíblicos. Mire, ahorita me preguntaron que diera discipulado de bautismo, en línea obviamente. Y yo les he testificado, el maestro que me discipuló a mí era un buen maestro, mucho conocimiento el hombre. Y recuerdo que nos dijo esto: miren, yo les voy a dar discipulado, traiga su cuaderno, apunte, ¿verdad?, los puntos importantes, qué es el bautismo, para qué el bautismo, por qué nos bautizan, los beneficios, todo eso habló. Hermano, yo dije, pues, ¿para qué? Al fin y al cabo voy a obedecer a Dios y ya, ¿verdad? En mi ignorancia, dije, obviamente. Entonces yo no apunté nada, ¿verdad? Años después. Entonces el pastor me dijo: mire, brother, usted ve que se ha preparado, está predicando, quiero que usted dé discipulado de bautismo. Entonces me acordé de mi teacher. Entonces ahora ya no es gratis, ¿verdad? Tuve que pagar, hay que comprar libros para guía. No es que el libro uno lo usa para guía, ¿verdad? Tuve que comprar libros, tuve que prepararme, tuve que quemarme las pestañas para poder enseñar ahora. Yo sé que muchos dicen: ¿para qué? Lo mismo de siempre. Mire, nunca es lo mismo. Tarde o temprano el Señor tratará con usted, y si Dios quiere que usted predique, entonces se acordará de mí, ¿verdad? Y dirá: ay, me caía mal, pero ahora entiendo que es una bendición del Señor. Entonces, mire, el estudio no termina ahí porque es largo, ¿verdad? Esta es la primera parte. La segunda parte, la otra semana. Y venga para que siga aprendiendo. Amén. Yo, como soy muy prudente con el tiempo, ¿verdad? Y siempre Dios me habla por acá también, ¿verdad? Entonces, soy muy prudente. Yo sé que los niños van a las escuelas, ustedes se levantan temprano como yo. Entonces, a las 9 terminamos para que la otra semana vengamos al estudio bíblico. Nos ponemos de pie en esta noche, amén. Es la primera parte, y nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del Facebook, las prédicas quedan grabadas ahí, pero la segunda parte de esta enseñanza lo veremos el próximo jueves. Dios le bendiga, gracias por conectarse y hasta la próxima. Vamos a orar en esta noche para darle gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar. Gracias, Padre eterno, gracias, Dios eterno. Y gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido. Yo sé que, Señor, es palabra tuya. Como ministro, Señor, yo sé que soy imperfecto, cometo errores, pero tu palabra, Señor, es perfecta. Que esta palabra quede, Señor, en nuestros corazones, que podamos aplicarla a nuestras vidas.